Yo quería preguntarte, Jesús, ¿qué perspectiva ves tú? Perspectiva real me refiero, no perspectiva política, sino perspectiva real de una implementación verdadera de las tecnologías, de las nuevas tecnologías dentro del aula, en el contexto mexicano. Muy bien, yo creo que para que la incorporación de las tecnologías a la escuela mexicana sea de tipo estratégica y pegue a la estructura de la clase de las aulas mexicanas, ocupa una formación docente desde esta reflexión de las tecnologías, de la información, pero también de la comunicación. Creemos, y los estudios que estamos haciendo junto con la doctora Olivia y otros colegas de Sonora y de Sinaloa, nos indica que la incorporación de las tecnologías se ha quedado en un asunto superficial, donde solamente la tecnología es parte del decorado de las aulas, pero las estructuras de la clase, el rol del alumno, el rol del maestro, los abordajes al contenido sigue inalterado antes de la entrada de las tecnologías. Entonces, aquí creo que ocupamos más la reflexión del docente sobre su propia práctica para implementar estas tecnologías. ¿Son eso las nuevas tecnologías, Olivia, un mero instrumento decorativo en el sistema educativo mexicano? Hasta el momento aparecen como tal, ya que debe de existir un proceso. Las nuevas tecnologías llevan a un proceso no solamente de información, su campo que da a una dimensión de la comunicación implica reconocer procesos comunicativos dentro de la educación. No solamente implica un campo donde nosotros podamos decir que comunicación es equivalente a educación, sino se forma ese campo educomunicativo que el docente debe de saber, el docente debe de apropiarse. ¿Cómo es la comunicación estratégica para que en su caso la implementación de la tecnología alcance los objetivos que se está planteando? Desgraciadamente en la educación se pretenden competencias desde antes, no competencias que afloren en el momento del proceso educativo. Y ahí las tecnologías nos quedan a un lado, quedan en el escenario dentro de lo que llaman decorativo, lo que nos dice nuestro compañero, ya que ellas están ahí para ser parte nada más, pero no ser generadoras. Exacto, es que precisamente se están utilizando desde el punto de vista político como una forma de pararse el cuello, por decirlo así, de parte de algunos políticos, para decir se está haciendo algo por la tecnología, que diga, por la educación a través de las nuevas tecnologías. Pero estamos cerrando el camino, estamos cerrando el camino con Enciclomedia, con HDT. Bien, en los estudios que tenemos de Enciclomedia nos dice, y coincide el estudio de Sonora con Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, que Enciclomedia llegó a las aulas para hacer un decorado. La estructura de la clase, revisada desde una perspectiva sociocultural de interacciones sociales que suceden y acontecen en el aula, permanece exactamente igual que antes de la entrada de la tecnología. Desde este sentido, los investigadores que hemos abordado el tema desde esta perspectiva de interacciones sociales, de seres humanos que están en el aula, interactúan, se comunican y aprenden mediante el otro, creemos que las tecnologías se han quedado cortas en este proceso de andamiaje, podríamos decir, para favorecer aprendizajes situados. Creemos que la tecnología, en el caso particular de Enciclomedia, que es lo que hemos revisado, pues no han pegado en el centro. El centro creemos que son las interacciones, que es lo que dice la doctora Olivia, la comunicación, el revisar el hecho educativo, el acontecer educativo como interacciones, como comunicación, como entendimiento al otro, y no nada más ser operarios de una tecnología que no se reflexiona y que no dinamiza de manera diferente las aulas de la escuela. Te pregunto ahora a ti, Olivia, ¿estamos cerrando el camino en las nuevas tecnologías? Porque, por ejemplo, en Corea a cada niño le dieron una tablet y para que ya no lleven cuadernos y para que se vayan familiarizando con las tecnologías. Nosotros todavía seguimos con la idea de que hay que poner una computadora, un proyector y un pizarrón electrónico. ¿Estamos cerrando el camino? Realmente sí, ya que la vertiente que se estaba formando no alcanzó las experiencias de la Enciclomedia, principalmente. No alcanzó a tener ese impacto para alcanzar experiencias dentro del acto educativo. Si lo llevamos a hacer un hecho educativo, en esta situación entró, haga de cuenta, la tecnología como una especie de justificación de una rapidez, justificación como pantalla de pizarrón.
El maestro optó por tener esa pantalla, preparar su clase y llevar esas diapositivas o llevar toda esa parte dentro de la tecnología, más no provocar el dinamismo comunicativo, más no provocar el sentido del acto comunicativo, que es un dialogar constante, que es considerar, como se dice, las individualidades y las singularidades. En eso sí erró porque no buscó las estrategias educativas dentro de lo que viene siendo el empleo de la tecnología y la separa creyendo que es una parte utilitaria. La hace utilitaria, pero no para dinamizar didácticas o bien para plantear una plataforma pedagógica, sino para agilizar el trabajo del docente como si fuera un pizarrón. Y eso sí nos ha traído serias consecuencias. Bueno, ¿y cómo le hacemos, Jesús? ¿Cómo le hacemos para que el sistema funcione y la implementación de las nuevas tecnologías se dé de manera exitosa y no volvamos a vivir otro enciclomedia? Muy bien, ahorita yo creo que la perspectiva que sigue es, ya lo mencionabas, el modelo 1 a 1, pero si damos el modelo 1 a 1, una tablet a cada alumno y no formamos a los docentes que tienen que reflexionar en el sentido de que se escribe y se lee diferente en pizarrón electrónico, en tablet, que la lectura ya no es lineal como en hojas de papel, sino es hipervínculos, no hay una direccionalidad manifiesta, puedes múltiples direcciones tomar en la lectura. Si eso no lo formamos en los profesores, será otro fracaso de inversión de tecnología que se quedan en asuntos superficiales, en asuntos decorativos del aprendizaje, de la enseñanza, y no damos en el punto. Creemos que la dirección se puede cambiar hacia un destino más favorable para la educación mexicana, revisando los trayectos formativos de los profesores. O sea, que los profesores reflexionen que la tecnología es no nada más de la información, sino que también es de la comunicación. Y cuando centremos la comunicación en este asunto de aula, de tecnologías, de profesores, de alumnos, creemos que podemos aspirar a otros niveles de logro, a otras formas de entender la educación, y sin duda serían avances cualitativos. ¿Y cómo le hacemos, Olivia, para formar mejor a los profesores en este sentido? Porque bien, considero que debe de existir una reorientación. La reorientación es educar al profesor, educar a ese profesor, el cual tiene su compromiso de proyección, no solamente para impartir una clase, sino para dinamizar el conocimiento. Y esa situación nos puede llevar a lo que bien se dice. Si no tengo tecnología con una cartulina, me basta. Eso tendríamos que rebasarlo. Tendríamos que ver en las habilidades de la tecnología qué tanto puede llevarnos a que el profesor sea hábil, no solamente para manejar de manera utilitaria la tecnología, sino para lograr que en su habilidad y su destreza sea una nueva formación dentro del aula, que vaya a la par con la tecnología, que vaya a la par con el sentido pedagógico didáctico de nuestra educación. Pero ¿cómo le hacemos en el sentido ya práctico, en el día a día con los maestros? Porque según tengo entendido hay diversos cursos de capacitación, según entiendo la mayoría son voluntarios, ¿no? El que quiere va, pero si están estas posibilidades y los maestros mexicanos, muchos de ellos, no, sin generalizar, todavía por la época en la que crecieron y todo eso, no están familiarizados con el uso de la tecnología, ¿cómo incentivar al profesor para que llegue a este nivel de conocimiento? Yo creo ahí que el proyecto que tengamos como sistema educativo, por ejemplo en básica en este caso, el proyecto como lo tienen Finlandia, Japón, Corea, sistemas educativos exitosos, cuando al profesor le acercamos un proyecto que convence al profesor, un proyecto sobre tecnología que lo convence, que no se le impone, sino se puede dialogar, debatir, construir desde los profesores, desde las aulas, yo creo que sería la dirección. No la política impuesta a las prácticas pedagógicas no lleva buenos resultados y eso lo hemos comprobado en todos estos años. Debemos de darle la voz al profesor que está en el aula, debemos de darle las preguntas y las respuestas a los profesores para, apostándole al profesor que está en el aula, replantear los cursos, por ejemplo, formativos, los cursos de actualización, donde retomemos experiencias exitosas de sistemas educativos que acabamos de mencionar y proyectemos dentro de este trayecto de formación desde una perspectiva situada, que el profesor aprenda a usar la tecnología usándola, no cursos teóricos que van a una práctica desligada de esa parte teórica. Creemos
necesario y es lo que nosotros trabajamos, que la formación debe ser situada. Esto es, vamos a usar enciclomedia, vamos a trabajar competencia lectora con la enciclomedia, pues tenemos que trabajar en esos contextos, con profesores, dialogar las ideas, platicarlas, reconstruir todo eso. Si tú tuvieras la posibilidad de hacer 3 reformas en cuanto al uso de la tecnología dentro del sistema escolar, ¿cuáles serían, Olivia? Pues la primera reforma estaría en la formación misma del docente, ¿sí? Una reforma del sistema educativo que me permita y que nos permita a todos que las nuevas generaciones de profesores tengan a su haber ese campo de la tecnología. Desgraciadamente, las nuevas reformas han quedado solamente en documento. No se ha llevado a cabo esa parte donde se puede interactuar con el que se está formando y el formador. Sería la primera que para mí sería grandioso ver que en las reformas los cambios de programas de las normales, los cambios de programas de las universidades trajeran consigo ese conocimiento, trajeran esa idea de que no es una evaluación para lo internacional, es una evaluación primeramente a nuestro sentido de la educación, orientarla, darle sentido de significado a partir de la formación, del reconocimiento no idealizado de la tecnología, ni satanizado tampoco, ya que nuestros alumnos llevan un avance más grande que nosotros mismos. Ellos manejan, ellos tienen lecturas muy diferentes de la tecnología. Dejemos que Jesús te ayude con la segunda reforma importante. ¿Tú cuál sería una reforma importante? Sí, yo desde básica te podría decir que la reforma necesaria, que no se contiene del todo en esta reforma de educación básica, sería, recuperando los sistemas exitosos que incorporan tecnología, comenzar a desarrollar de manera así muy estratégica habilidades tecnológicas en los niños desde preescolar. Ahorita lo tenemos desde tercer año de primaria, por ejemplo. Y yo me pregunto por qué desde ahí, por qué no desde preescolar, como lo tiene Estados Unidos, Francia, como lo tiene Chile, como los que están con este modelo 1 a 1, lo tienen. Y esto me conlleva a la primera propuesta que da la maestra, que es, bueno, no basta nada más brindar ciertas estrategias de tecnología a los alumnos. Si el maestro es el mediador en esta formación, ocupamos maestros con esas habilidades tecnológicas. Y entonces como que estuvieron invertidos estos programas, ¿no? Como que habilidades digitales para todos debió estar antes de enciclomedia. Y no que viene después de enciclomedia, cuando el recurso ya en muchos casos es obsoleto y la tecnología va de salida en las escuelas de la educación pública, ¿no? Y una última reforma necesaria, ¿cuál sería? Cualquiera que quiera contestar. La educación media superior. La clave de reformar el sistema, no solamente hacerlo nacional, no hacerlo equivalente, sino más bien darle esa equivalencia de conocimientos, que sea una persona capaz en su salida, en su egreso, una persona capaz de entrar a un mercado competitivo de las tecnologías, no requerible para que esa reforma sea solamente de papel, sino que se pueda ver en el egresado del bachillerato capacidades en las cuales el profesor sea la parte sustancial, la parte que va a dar un eje de forma de vida del egresado. No necesariamente un egresado que retome una carrera de licenciatura, sino que ya sea tan competitivo que le permita a él tomar y retomar, como en otros países, en la licenciatura, capacidades de prácticas fuertes que nos lleven a nosotros a desarrollos del posgrado, porque ahí está la clave. Para mí una reforma del medio superior sería no solamente dar computadoras, no, es educar al docente y educar todo el sistema administrativo. ¿Por qué? Porque si el docente logra tener innovaciones, el administrativo lo detiene. Ahí sería una reforma total en cuanto al uso de la tecnología. Y ya para terminar, Jesús, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es la perspectiva a futuro, en el futuro cercano, del uso de las tecnologías en la educación mexicana? Ok, yo creo, y este tipo de eventos que nos llevan mucho a esta reflexión desde los datos del campo, desde los datos que salen de las aulas, yo creo que se necesita cambiar la política nacional respecto a la tecnología, donde se revise más procesos que resultados,
donde se privilegie el proceso que se da en el aula de cualquier nivel del sistema educativo, ese encuentro de profesores y alumnos que asisten diariamente a las aulas, en vez de resaltar número de computadoras, número de aulas equipadas. Tenemos que ir al proceso, porque es algo que se ha descuidado mucho, y lo comentábamos ahorita en la presentación del libro. Se ha descuidado mucho por la gente que investiga estas áreas de tecnologías, los procesos, no basta estadísticas, tenemos que entrarle al centro de esto, que son los procesos. Entonces, una política que recupere procesos reales, yo creo que nos va a ayudar a salir de este desvío que se ha dado, ¿no? ¿Tu conclusión, Olivia, cuál sería? En conclusión, además de estos procesos, nos llevaría a nosotros crear dentro de esas reformas capacidades del posgrado que nos emitan a nosotros resultados nacionales, no comparados sino nacionales, que nos permitan tener un desarrollo. Los investigadores de posgrado es nuestro nutriente para dar posturas, para dar ideas de cómo esa política educativa puede crear y puede estar dentro de las políticas públicas, todo el sentido de lo que es la tecnología, una tecnología para egresados, una tecnología de formación, una tecnología que nos permita a nosotros reconocer que la investigación de procesos son sustanciales para llevar a cabo ciertas propuestas a las reformas. Pues Jesús, Olivia, muchas gracias por habernos acompañado en Educación a Debate. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.